Pues bien, estimados alumnos, como veis en esta portada de este trabajo, vamos a iniciarnos en la aproximación a uno de los filósofos teólogos más importantes que ha dado la historia de la humanidad, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino personalmente ha sido una persona que para mí ha sido muy significativa tanto por su visión filosófica como por su visión teológica. Ha sido un gran pensador que ha sido capaz de aunar la fe y la razón. A pesar de eso, ya sabéis, cuando hablamos de la Edad Media, desde el punto de vista filosófico, en muchas ocasiones hablamos de los siglos oscuros, quizás por el dominio, por el sometimiento que la fe llevó a cabo con la razón en el ámbito filosófico. A pesar de eso, con Santo Tomás de Aquino nos encontramos con un autor clave para la historia de la humanidad. Entre otras cosas porque el talante, además del contenido desarrollado en sus obras, fundamentalmente la Suma de la Teología, el talante fue de un hombre que afirmó tajantemente que la verdad es verdad, venga de donde venga, y la diga quien la diga. Hablar de Santo Tomás de Aquino es hablar del 1224. Estamos en pleno siglo XIII. Muy pronto sus padres lo enviaron al monasterio de Monte Cassino a estudiar, a prepararse. Y estuvo allí durante 10 años, hasta que por determinadas situaciones se expulsó a los monjes de allí y fue derivado a la Universidad de Nápoles. Fue allí donde se encontró dos grandes elementos. Por una parte, las obras de Aristóteles, como ahora veremos, y por otro lado, se encontró con una institución naciente que fue la Orden de los Predicadores. Sus padres se resistieron, evidentemente, a la incorporación a esta nueva institución de la Orden Mendicante de los Predicadores. Incluso estuvo raptado en Rocaseca, pero él se libró y consiguió vivir en París, a partir de ahí en la Universidad de París, donde comenzó su estudio de teología y se vinculó efectivamente a esta institución. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el siglo XIII fue clave porque hubo una aproximación entre la cultura cristiana y la cultura musulmana. Eso posibilitó el trasvase de información y de formación entre pensadores cristianos y filósofos árabes. También, como no, la figura de Aristóteles fue clave porque fue conocida a partir de este siglo por el pensamiento cristiano. Hay que decir que el siglo XIII fue un siglo marcado por la universidad y la formación con gran enjundia por parte del mundo católico. Siglos oscuros, es cierto si lo calificamos de manera global, pero tendremos que reconocer en Santo Tomás de Aquino un gran iluminado en este contexto. Y por tanto así nos vamos a acercar a esta figura de manera breve. Hablar de Santo Tomás es situarnos desde un punto de vista teórico, en un planteamiento, ¿no? Estamos hablando de un teólogo, que se sirvió de la razón, o estamos hablando de un filósofo que recurrió puntualmente a la fe. Es verdad que estamos dando filosofía, pero personalmente siempre me ubico en la primera de las opciones. Fue un hombre creyente y él entendió que la fe era el garante de la verdad plena y absoluta. Pero no renunció a la razón como el gran instrumento humano que hace comprensible, razonable, la verdad dada por la fe. Por tanto, yo me niego o no quiero pensar a un Santo Tomás de Aquino que prescinde de la verdad revelada, de la verdad del Evangelio, porque yo creo que ahí está la madre de su propuesta. Prefiero pensar en un hombre creyente que entendió que la razón, o que a la razón, era accesible el sentido último, quizás no el misterio, pero sí el sentido último de la fe. No vamos a pararnos en todos los aspectos de la filosofía tomista.
Quizá uno de los elementos más novedosos es este que tenemos entre manos. Él se plantea muchas preguntas. Él se pregunta si es evidente la existencia de Dios, a lo que evidentemente responde que sí, por temas de filosofía o de juicio, de identidad. Se puede demostrar y afirma que sí. Y hay un planteamiento, es decir, ¿cómo se puede llevar a cabo ese proceso de demostración? Por la significatividad que tiene este tipo de argumentación, nos gustaría presentaroslo, ¿vale? Él cuando habla de cinco vías dadoras que nos dan la posibilidad de demostrar la propia existencia de Dios. ¿Cómo lo hace? Él habla de 5 vías y a cada vía le asigna una característica. En primer lugar hablamos de la primera vía, la vía del movimiento. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino con esto? Él afirma que todo lo que se mueve es movido por otra cosa. No puede haber una sucesión infinita de motores, siempre tiene que haber un primer motor que sea inmóvil. En segundo lugar, habla de otro concepto filosófico clave, que es la causalidad eficiente. ¿Qué significa esto? Que en el mundo sensible encontramos causas eficientes, que a su vez han sido causadas por otra cosa. Tiene que haber, igual que en la primera lógica, un primer motor, en este caso habla de una primera causa eficiente. Hay otro elemento clave en la filosofía tomista cuando habla de la demostración de la existencia de Dios. Habla de la contingencia. Todos los seres somos contingentes, limitados. Nos generamos y nos corrompemos. Con lo cual alguna vez nos fuimos. Él reivindica la necesidad de que haya algo que no sea contingente y necesario. Porque si no nos enfrentaríamos a la nada. Cuarto argumento que él da para demostrar la existencia de Dios, que insisto, que él considera evidente, habla de los grados de perfección. En este sentido, decimos que las cosas se dan en alguna perfección, la bondad o la verdad. En este caso, todas las cosas participamos de una perfección máxima. ¿A qué se refiere cuando habla de esta perfección máxima? Sin duda, a Dios. En consecuencia, tiene que haber algo que sea verdadero máximamente o bueno máximamente, ¿vale? Y por último, hay una quinta vía. Las criaturas tienen que ver con el orden del universo. Hay una finalidad del universo. Hay un fin en el universo. ¿Dónde está ese fin? Pues evidentemente regenerado, guiado, vislumbrado en el contexto de estar orientado hacia Dios. Dando un paso más, para no hablar solo de la demostración de la existencia de Dios, nos parece importante establecer unas pinceladas en torno a la antropología tomista, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Bueno, de qué es el hombre para Santo Tomás de Aquino. Pues evidentemente podemos hablar de un elenco de características que componen esa cosmovisión tomista sobre el hombre. En primer lugar, identificamos como en línea con la tradición católica, que es la vinculación de dos elementos, una unión sustancial entre el cuerpo y alma. En este sentido, separándose de Aristóteles, porque aunque se vincula, reivindicando la bondad de lo corpóreo, se separa de él, identificando el alma humana como algo espiritual, en cuanto que no depende del cuerpo. Por eso hablamos de la condición inmortal del ser humano. El cuerpo muere, se corrompe, pero el alma permanece. Él habla de que el hombre tiene unas actividades que le son propias. ¿Cuáles son las actividades que le son propias? Por el hecho de ser hombre o persona. Pues habla de entender, habla del querer, de la voluntad, como operaciones propias del ser humano. ¿Por qué son propias del ser humano? Porque no dependen de la corporeidad. En este sentido siempre se habla del alma como la que posibilita o la que tiene un conocimiento intelectual del ser, de sí misma, perdón. En este sentido, el alma humana, que es el elemento clave y que identifica al ser humano por encima de cualquier otro elemento,
Hablamos del alma como sustancia, como que subsiste por sí mismo, que se conserva a pesar de la muerte. Y es forma del cuerpo, es como el acto primero, diríamos en términos aristotélicos, ¿vale? Hay un elemento clave y es que el ser humano es un ser humano libre. ¿Por qué es libre? El ser humano es libre porque quiere y porque busca. Evidentemente hay una pregunta fundamental y es ¿dónde está el origen del alma? El origen del alma se debe y se sitúa en el amor de Dios como fuente de la creación del ser humano. Origen que iguala y que identifica su destino. El alma humana, según Santo Tomás de Aquino, está llamada a volver precisamente a su origen, al cuerpo humano. A Dios, perdón. En esta cuestión sí me gustaría dar una pincelada de una cuestión que se ha identificado siempre como un elemento netamente tomista, y es la vinculación entre la fe y la razón. Como podemos ver aquí hay dos conceptos fundamentales, que hablamos de la dimensión natural, o las verdades naturales, las verdades sobrenaturales. ¿Qué decimos? ¿Qué son las verdades naturales? Pues aquellas que forman parte de la realidad natural, que es accesible por la razón humana y que se puede aprender por la razón o por los sentidos. Pero hay verdades sobrenaturales que dependen eminentemente de la fe. ¿Por qué? Porque son verdades reveladas. Es curioso, y aquí es donde está el elemento clave, que tanto unas como otras, según Santo Tomás de Aquino, provienen de Dios. Ha sido Dios quien los ha revelado. Por tanto, el dinamismo del hombre no es la de un hombre roto, ni la de un Dios que se da a medias, sino la de un hombre completo que busca a un Dios completo desde su dimensión natural, abierto a lo sobrenatural por un instrumento que Dios nos da que se llama fe. Por tanto, insisto que me parece fundamental. El gran mensaje de Santo Tomás de Aquino es la no contraposición. No hay dos seres humanos, no hay dos dimensiones humanas, hay un ser humano con una razón, con una fe que busca a un Dios. Y para ello se sirve de todos los instrumentos que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, que en este caso son fe y razón. Si me permitís, por ir acabando, me parece fundamental vislumbrar la influencia aristotélica en el pensamiento de Santo Tomás. Hablar de la moral de Santo Tomás es hablar de una serie de elementos, de una serie de conceptos que son fundamentales para entender su pensamiento. Él habla de un fin. ¿Qué quiere decir Santo Tomás de Aquino cuando habla de un fin? Porque él entiende que toda la naturaleza humana está ordenada para alcanzar un fin. Todo lo creado tiene un fin y un destino. ¿Cuál es el camino que tiene el ser humano para acceder a ese fin? Que indiscutiblemente está vinculado a Dios, pues es la virtud. Cultivar la virtud es lo que nos va a posibilitar alcanzar a ese fin. ¿Cómo alcanzamos ese fin? Bueno, pues dejándonos guiar por la ley, ser respetuosos con la ley. No hablamos de una ley en cuanto a código, hablamos de que sería la ley positiva, hablamos de una ley natural. Es el orden del ser humano que tiene mucho que ver con la ley eterna, que es cómo gobierna Dios el propio universo. Me gustaría acabar en la aproximación sencilla, aunque al final ha sido más larga de lo que esperaba, a este pensador, incidiendo en la gran idea, ¿no? Aunque la fe o la verdad revelada a la que accede la fe siempre excede la capacidad de la razón, Santo Tomás nos dice que no por eso las verdades racionales son contrarias a las verdades de fe. Siempre asumimos la
la grandilocuencia de una verdad revelada, pero no por eso tendremos que menospreciar en ningún caso, cualquier verdad racional que solo será capaz de ubicarnos ante nuestra propia naturaleza, que es una verdad netamente racional. Muchas gracias y que esto haya sido un motivo para acercarnos al gran pensador Santo Tomás de Aquino.